tocó trabajar hoy día juntas. Que el Señor le ayude, el Señor le guíe. Y nosotros, como digo, a escuchar la palabra y acatarla en nuestros corazones. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ver si es que estamos bien con el audio. ¿Sí? Ok, ya. El computador nunca funcionó. Habíamos intentado estar con que funcione algo más para presentar, para compartir con ustedes hoy día. Y en realidad, más que nada, es para poder ayudar a una mayor comprensión, un poquitito más que nada. Y no funcionó, no hubo caso. El día de hoy, igual pensaba hace un ratito que han pasado hartas cosas complicadas el día de hoy. Amanecí con un dolor de cabeza, pero increíble, hermano. Yo anoche estaba súper bien, hoy día un dolor de cabeza que me costaba hasta mirar. Y luego, cuando ya veníamos para acá, se me metió una cosa en el ojo y no había caso, así como una pelucita en el ojo, y los ojos son súper sensibles, ahí de nuevo, y yo así como, pucha, que hemos tenido dificultad el día de hoy. Pero aún así, con todo eso, estamos aquí, el Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor está con cada uno de nosotros en este día. Y agradezco al Señor por poder compartir su palabra en este servicio dirigido por la Escuela Bíblica, los hermanos del Ministerio de Enseñanza. Y les contaré como anécdota ya más casi de este día, que ha sido bastante particular, que es la primera vez que me toca compartir el servicio en un servicio de enseñanza. Ya ha pasado bastante tiempo, pero no me había tocado. Así que, como se dice por ahí, para todo hay una primera vez. Amén. Así que el Señor nos ayude en este día. Y ya me dejo de introducción y de todo, y le quiero invitar a que pueda buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer solo 2 versículos, que son los versículos 21 y 22. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22. Amén. A medida que lo vayan encontrando, se ponen de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Entonces, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, y no lo decimos simplemente como un modismo que quizás tendemos a decir normalmente, sino, Señor, porque creemos firmemente en que tú eres bueno, creemos firmemente en que tú eres fiel. Pero, Señor, en este momento, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu amor y reconociendo tu misericordia, Padre amado, te quiero pedir de una manera muy especial que tú puedas estar acompañándonos y dirigiéndonos en este día, Padre Celestial. Yo pongo ante ti, Señor, y pongo ante tu presencia todo conocimiento humano, todo conocimiento quizás adquirido previamente, y te pido una vez más, Señor, que tú en tu favor, en tu bondad, Señor, y en tu misericordia puedas poner tus palabras en mi mente para poder compartirlas a todos nosotros en este día, Padre Celestial, porque no es mi mensaje, sino que es el tuyo. Es tu palabra, Señor, no es la mía. Y con ese respeto, Señor, y con ese temor reverencial dentro de mi mente y de mi corazón, permíteme poder compartir en este día a todos mis hermanos, Padre, que están presentes en este día, y así lo que nos puedan estar viendo a través de la señal de internet. Ante tu presencia, Señor, estamos, pedimos tu ayuda, tu dirección, y tú nos puedas dar la concentración también necesaria para poder escuchar tu palabra. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Puedan tomar su asiento.
Y el libro de los Hechos es un libro que tiene una particularidad bastante... Es un libro muy bonito, es un libro que nos narra el inicio de la iglesia. Bueno, existen distintas teorías respecto de eso, pero también la mayoría concordamos y concuerdan con que la iglesia en sí nació en el libro de los Hechos, ya la iglesia a los gentiles. Existen otras teorías, pero las vamos a dejar a un lado. Y el libro de los Hechos principalmente nos narra acerca de eso, ya el nacimiento de la iglesia primitiva, que se le llama. Y si nos vamos a lo que nosotros acabamos de leer, leímos solamente 2 versículos, pero si usted revisa su Biblia un poquitito más atrás, podemos ver que en el capítulo 14 nos está narrando parte de lo que ya es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y para poder entender el contexto y lo que el Señor nos quiere compartir, que me habló a mí primeramente anoche y que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es necesario poder retroceder unos versículos más atrás, donde nos dice, por ejemplo, si nos vamos al versículo 19 y 20, vamos a leer rápidamente, ya yo les voy a explicar, porque esto incluso hay que retroceder mucho más atrás para entender mucho más, pero vamos a leer solo el 19-20, donde nos dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esos son los 2 versículos que están antes de lo que nosotros leímos recién. Y para que usted entienda un poquitito más profundamente, comentarles que este grupo de judíos que se mencionan aquí, antes ya habían molestado, por decirlo de alguna manera, al apóstol Pablo y a Bernabé. En el capítulo 13 comienza un poco a narrarnos lo que es su parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo, y a medida que uno va leyendo se va dando cuenta que aparecen, cuando ellos visitan estas ciudades mencionadas, estos judíos que no creyeron y que no creen en el mensaje, empiezan a hacer lo mismo que nos narraban aquí, que ellos empiezan a contagiar a las personas de ciertas mentiras y les empiezan a alborotar, que dice la palabra, ya los empiezan como a mover las masas, ¿ya? Dicho de alguna manera, y cosa que empiezan a tratar bastante mal al apóstol Pablo, y resulta que luego el apóstol Pablo iba siguiendo a otra ciudad y resulta que pareciera que este mismo grupo de judíos los va como persiguiendo. Y es en ese contexto más o menos es que vemos que aquí nuevamente en la ciudad de Derbe vemos que aparecen nuevamente, ¿ya? Aparecen. Lo que sí también es que la Biblia nos dice de que en estos lugares y en estas ciudades creyeron tanto judíos como gentiles. Hubo una parte que creyó, otro que rechazó, y estaba también este grupo de judíos que no creyeron y que empezaron a, como se dice, a alborotar a las masas con mentiras para que puedan apedrear al apóstol Pablo. Pero la particularidad que tiene estos versículos o este pasaje en sí es que lo dejan casi muerto, ¿ya? Lo dejan casi muerto, o al menos ellos creen que lo dejaron así. ¿Ya? Eso es uno de los primeros puntos que hay que considerar de esta lectura bíblica. ¿Ya? Y luego de eso es que ya podemos ver un poco lo que nos dice que aún estando, o al menos ellos creyendo que le dejaron casi muerto, yo creo que muchos de nosotros frente a esa situación podríamos decir, ya, hasta aquí llego yo, me voy a mi casita. Primero me intento recuperar de mis heridas, porque la Biblia dice que lo dejaron mal físicamente, me regreso a mi casa y hasta ahí y me intento olvidar de esa situación, porque no es pequeño lo que acaba de pasar. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y ahí donde uno casi no logra comprender la locura y la pasión
del apóstol Pablo, pero no solo de él, sino de quienes le estaban acompañando, porque dice la palabra del Señor que luego que vienen los discípulos, el que hace se va a su casa, regresa, se va por otro camino, los evita, no quiere saber nada más de esta ciudad. ¿Hace eso? No hace eso. El versículo 20 dice, se levantó y entró en la ciudad. Otra vez, a la misma ciudad de donde lo habían apedreado y lo habían dejado casi muerto. ¿Ya? Y es más, luego el verso 20 dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, o sea, continuó su labor. Es por eso que yo le decía, nosotros cuando vemos esta situación, al principio nosotros podríamos decir, no, yo al menos le comparto como yo reaccionaría, y frente al mayor o al menor, a veces ni siquiera algo tan grave como esto. Esto es grave lo que la Biblia nos relata. Uno, frente al menor dificultad, ni siquiera problema, a veces algo pequeño, uno que intenta hacer humanamente, lo evito. Y si logro resolverlo, ojalá lo más rápido posible para que el problema quede ahí. Y luego como que hacemos borrón y cuenta nueva, y si es que podemos evitar nuevamente a esa situación, a esa persona, volver a pasar por ese lugar, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta soltar un poco todo eso. Pero eso somos nosotros, ¿cierto? Yo le digo, yo hablo por mí. Yo me imagino que quizás usted, me imagino que es como de lo mismo. Pero el apóstol Pablo no hacía eso. Él podría fácilmente, como le decía, haber evitado, no entrar nuevamente en la ciudad y no haber seguido hablando. ¿Pero qué hace él? Vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Ni siquiera el Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, no nos dice, se recuperó, descansó unos días, sanó sus heridas, luego volvió a entrar. No nos dicen nada de eso. Nos da la impresión como que al otro día, inmediatamente, o al rato después de esta situación, él entra nuevamente. Entra en la ciudad y al otro día comienza y sigue su viaje misionero. Es decir, él no tuvo un momento, no dijo, no, es que yo me voy a tomar un mes, me voy a recuperar bien, voy a sanar mis heridas, luego sano mi corazoncito y luego si es que retomo el viaje misionero. Él no. Inmediatamente, al otro día, a Derbe. ¿Y qué pasó? El versículo que leímos dice, vamos a leerlo nuevamente, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, hagamos una pausa ahí. Entonces, ¿qué hizo en Derbe? O sea, ya, me van siguiendo, ¿cierto? Lo dejaron semi-muerto. Se va a Derbe, que es una ciudad que quedaba más o menos cerquita de donde pasa todo esto. Anuncia el evangelio. Y es más, hace más discípulos. Esto tiene que haber demorado un buen tiempo. ¿Ya? ¿Y luego qué hace? Vuelve a Listra, a Iconio y Antioquía. Yo les comentaba al principio, les decía de que esto tiene una particularidad. Cuando uno comienza a leer aproximadamente del capítulo 13, se da cuenta que estas son las primeras ciudades que el apóstol Pablo visita y son estas ciudades exactamente donde están estos judíos molestosos, estos judíos que buena no le tienen al apóstol Pablo, y son los judíos que prácticamente lo dejaron semi-muerto. ¿Qué hace él? Insisto, cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, yo me tomo una vía más cortita y lo evito para no encontrarme con esta gente revoltosa, ¿cierto? Pero ¿qué él hace? Retrocede, vuelve a pasar nuevamente por cada una de estas ciudades donde sabía que estaba esta gente complicada, que estaban estos judíos que no lo querían, que no le caían bien, pero él retoma. ¿Y saben por qué retoma? La clave está en lo que continúa el versículo. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿De quiénes? De los discípulos que él había dejado en cada una de esas ciudades. Porque en cada una de esas ciudades, la Biblia nos dice
de que si bien es cierto, estaba este grupo de personas que estaban ahí, que no querían al apóstol Pablo. En palabras sencillas es eso, no lo querían. Tanto que lo apedrearon, ¿ya? Que lo quisieron matar. Pero aún así, ellos no son el centro de la historia. El centro de la historia es que en cada una de estas ciudades, tanto judíos como gentiles habían creído y había comenzado a nacer pequeñas comunidades en estas ciudades. Y es por esas personas que el apóstol Pablo no se regresa fácilmente a su casita, no se va por el camino corto, sino que es por estas personas, por esta comunidad de discípulos que habían creído y que habían quedado en estas ciudades, es que él retrocede y él vuelve a estas ciudades. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué hizo entonces? ¿Por qué era necesario que él retrocediera, que se volviese a encontrar en estas ciudades donde sabía que estaba esta gente, estos judíos, que no le tenían buena? ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Y por qué? Porque era para fortalecerlos y para animarlos. ¿Y por qué debía fortalecerlos y animarlos? Porque era necesario sufrir dificultades, era necesario sufrir penalidades, nos habla la palabra del Señor. Tribulaciones también son sinónimos, ¿ya? Esta reflexión bíblica, en realidad vamos más que un sermón en sí, es bastante breve y yo creo que usted ya se vendrá dando cuenta qué es lo que nos quiere recordar el Señor el día de hoy. Si yo tuviese que ponerle un título a esta prédica, se lo dejo al final, no se preocupe. Es necesario, y eso era lo que yo quería proyectar en grande acá atrás. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque, como dice la palabra, era necesario que él volviese a esas ciudades donde habían personas que no eran, decir no le tenían buena es poco, es casi disminuirlo, porque alborotaron a las masas y lo apedrearon, atentaron contra su salud, contra su vida, ¿ya? Pero aún así, él regresó, no por amor, no por estas personas específicamente, sino que regresó por los que habían creído. Y era necesario que ellos sean fortalecidos, que ellos sean animados, que ellos sean incluso enseñados, porque en otros pasajes del libro de los Hechos nos narra que también se queda más tiempo en otras ciudades enseñándole, formándolos, hablándole y fortaleciéndolos acerca de la fe. Muchos eran judíos que quizás conocían la ley de Dios, pero otros eran gentiles que tenían otras costumbres y tenían que entender las verdades principales de la nueva fe, porque todo esto era nuevo para ellos, era nuevo porque la iglesia estaba naciendo, estaba creciendo nuevamente, o sea, estaba siendo lo que nosotros sabemos que fue y que es hasta nuestros días. Entonces, por eso que era necesario. Y en este día el Señor nos dice esa misma palabra, es necesario. Estamos finalizando el mes de junio y es lo que el Señor tocaba y compartía en mi corazón anoche. Estamos a la mitad del año, casi comenzando ya el mes de julio, prácticamente casi pisándolo. Y yo no sé cómo habrá sido su año, yo no sé qué dificultades usted habrá enfrentado, yo solo sé las mías y las de algunos de mi familia, porque a veces hay cosas internas en nuestro corazón que nosotros aun cuando tengamos al familiar al lado no conocemos. Eso solamente lo conoce usted y Dios. Pero pese a todo lo que pueda suceder, pese a todo lo bueno, lo malo, lo feo que nos haya pasado, el Señor nos dice, es necesario. ¿O era necesario? Era necesario, ¿sabe por qué? Porque
Quizás usted podrá decir, pero es que es el apóstol Pablo, como que lo imaginamos como un superhéroe, así, alguien como totalmente imposible de imitar. Pero el apóstol Pablo también decía, imíteme a mí como yo soy imitador de Cristo. O sea, que si no quiere mirar al apóstol Pablo, mire a Cristo. Y el desafío es mayor todavía. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo sabía que era necesario todas esas dificultades. Y usted me podrá decir, pero hermana, él estaba visitando, estaba encargándose de anunciar en iglesias nacientes, en grupos de personas que no eran pequeños. Pero usted quizás no tiene 100 personas, quizás no estamos a cargo de multitudes, no son 50, quizás son 2, quizás son 3, o simplemente es una sola. Pero es por amor a esa una que Dios le dice en este día, es necesario. Es necesario que usted esté enfrentando, que usted haya pasado ciertas situaciones en su vida, en lo que va pasando del año o quizás tiempo atrás, ha sido necesario. Y es necesario. ¿Sabe por qué? Porque aunque sea una persona que lo esté viendo a usted, esa persona va a ser animado, esa persona va a ser fortalecido a través de su vida. Es eso lo que el apóstol Pablo había entendido. Y es más, en sí en este pasaje y al menos en el libro de los Hechos, Lucas, que es el escritor, no lo dice claramente. Pero si usted va, cuando Dios llama al apóstol Pablo, en Hechos 9:16, cuando Dios tiene esta conversación con Ananías, que es quien que tiene la misión, la gran misión, de orar por Saulo, que era el que perseguía a la iglesia antes de su conversión. Ananías, en esta conversación que tiene con Dios, le dice al Señor, parafraseando, pero Señor, hemos escuchado que él ha tratado muy mal, y aquí me quedo incluso corta con esa palabra, porque prácticamente la Biblia nos dice que Saulo lo único que quería era arrasar con esta nueva religión que estaban haciendo, o sea, los odiaba. Y él estuvo detrás de lo que fue la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. Entonces los odiaba. Y es más, la Biblia nos dice que, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él había pedido cartas para ir a buscar y a arrestar a estos cristianos. Él iba camino hacia allá con toda su rabia, con todo su celo de Dios, y en el camino se encuentra con Cristo. Entonces es esto lo que Ananías le dice al Señor. Le dice, pero Señor, él no, o sea, si él sabe de nosotros, Él nos puede detener, ¿qué nos puede hacer? Pero Dios le dice algo que es muy clave en todo este relato bíblico. Y Dios le dice en el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y luego sucede toda esta maravillosa conversión, y luego pasa el tiempo y nos encontramos a este hecho que es solo una partecita, porque el libro de los Hechos nos narra podríamos decir quizás las desdichas del apóstol Pablo, pero él lo tenía muy claro, porque todo eso era necesario por amor a Cristo. Su pasión por las personas, por las almas, especialmente por los judíos, era tan grande que por eso él siempre primero visitaba una sinagoga, se iba a los judíos y luego se iba a los gentiles. Porque así como él sabía que así como él, que era un judío celoso de la ley, había muchos como él que tenían que encontrarse con Cristo. Muchos como él que necesitaban conocer esta verdad, entender realmente lo que era el Evangelio, lo que había sido el mensaje de Jesucristo. Y es por eso que él siempre visitaba las sinagogas, y luego cuando en la sinagoga lo rechazaban, no se preocupe, se iba, y siempre habían gentiles hambrientos de escuchar la palabra, de escuchar ese mensaje. Pese a todo lo que experimentó, pese a todo lo que él vivió, pero era necesario. Era necesario que él experimentara todo eso
y lo tenía muy claro. Es por eso que en este día el Señor nos dice lo mismo. Es necesario lo que está enfrentando, me lo decía a mí, me lo dice a mí incluso también al día de hoy, es necesario todo lo que he vivido, lo que usted ha vivido es necesario. ¿Por qué? Porque es para animar, como le decía, es para fortalecer a otra persona que quizás no nos damos cuenta que nos está mirando, pero por medio de nuestra vida, de nuestro actuar, esa persona puede ser fortalecida, puede ser animada y es más, puede acercarse a Cristo. Así que no se olvide de eso, es necesario. Y es más, algo ya para finalizar, el apóstol Pablo sabía y tenía claro cuál era su misión. Es por eso que no le importaba. Él dice, todo esto, todo lo que yo pueda hacer, todas las dificultades, yo en esta tierra yo lo tengo por basura. O sea, él decía, todas las penalidades que él podía enfrentar, él decía, ¿sabes? Que yo pudiese pedirle que me vaya con Cristo rápidamente. Pero él decía, no, irme es bueno, pero quedarme aquí es muchísimo mejor. Porque él mientras estuviese con vida, tenía la oportunidad para hablarle a alguien más de Cristo y poder persuadirle de que él pudiese llegar y que pudiesen llegar al mensaje y encontrarse con Cristo realmente. ¿Usted sabe cuál es su misión en esta tierra? ¿Usted sabe por el cual Dios lo ha llamado? Ahí le dejo esa pregunta, porque cuando lo tenemos claro, entonces vamos entendiendo que todas estas situaciones que podemos estar enfrentando, que hemos enfrentado y que el Señor permita que vayamos a enfrentar en el futuro, son necesarios. Algo aquí adentro, interiormente nos dice suavemente, es necesario, es necesario. Así que no nos olvidemos de eso, hermano. Esta es la reflexión de la palabra del Señor y le quiero invitar a que se puedan poner de pie para que oremos por la palabra. Señor, te damos las gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, y nos has recordado a todos nosotros en este día que es necesario. Yo desconozco quizás la vida de nuestros hermanos, de los que están aquí presentes, de los que quizás nos están escuchando vía internet. Yo no lo sé, pero más tú sí lo sabes, Señor. Y yo sé también lo que yo he tenido que enfrentar en estos 6 meses que va del año. No sabemos qué nos depara los otros 6 meses del año, Señor. No sabemos si vamos a enfermarnos, si es que iremos a estar de salud súper bien. No lo sabemos, Señor. Si quizás nos tocará enfrentar otras situaciones más difíciles. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú eres bueno, Señor, que tú eres fiel, que tu amor está cada día y constantemente para nosotros, Señor. Y quizás hay cosas en nuestra vida, en la historia de nuestra vida que desconocemos al día de hoy, pero sí podemos tener la seguridad y la certeza de lo que sí nos dice tu palabra. Y tu palabra, Señor, nos dice que tú estás con tu iglesia, que tú no nos abandonarás nunca. El mismo apóstol Pablo lo decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de ti, Señor, y es en tu palabra en quien confiamos, la que nos permite poder entender y conocerte a ti, Señor. Por eso yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que nos escuchan, Señor, de forma virtual, para que tú puedas estar fortaleciendo, para que tú puedas estar dando claridad, Señor. Quizás hay cosas que no se han comprendido, no siempre obtenemos respuestas, pero seas tú, Señor, por medio de tu presencia, visitando cada corazón, fortaleciendo, sanando, obrando como de acuerdo a la necesidad de cada uno, Padre. Te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor, y permítenos poder guardar esta palabra quizás tan sencilla y tan cortita que el día de hoy nos recordabas que es necesario. La honra, la gloria y la alabanza, Señor, sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y antes de bajarme de aquí, pero ya